Aleluya, gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano, ahí en el libro de los Hechos. ¿Ya localizaron el libro? Ese es. Entonces busquen por ahí el capítulo 6, en el verso 1 al 6. Amén. Aleluya, adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, el Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hasta ahí. Muy bien. Quizás el tema no esté muy de acuerdo en la primera cita, pero vamos a ver después que sí. Este tema se llama las cartas de Cristo. Las cartas de Cristo. Vamos a ver quiénes son esas cartas. Los apóstoles estipularon que los 7 varones debían de dar evidencia de constancia bajo la influencia del Espíritu Santo. Noten. Creció la iglesia, creció el número de los discípulos. Empezó a haber murmuración de unos contra otros, de que las viudas ahí comían y les daban de comer. Eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea que eran muchos, habla de multitud, eran muchos discípulos. Y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Era necesario que buscaran gente, porque si los apóstoles se dedicaban a servir las mesas, perderían no el tiempo, sino perderían de hacer otra cosa más importante. Y delegaron a 7 varones. ¿Cuántos fueron? 7, ¿verdad? Sí. Para que hicieran ese trabajo. Pero ¿cómo tenían que ser estos 7 varones? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tú y yo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano. Amén, gloria a Dios. Y también la sabiduría. Fíjate bien. Al parecer, los apóstoles suponían que no todos los creyentes mantenían la plenitud del Espíritu. En otras palabras, había quienes no lograban vivir constantemente por el Espíritu, o sea que había gente que se desviaba, y como resultado dejaban de ser llenos del Espíritu. Es necesario que el cristiano esté constantemente teniendo una buena relación con el Espíritu Santo, para que no se desvíe, para que no se salga de esa comunión del Espíritu Santo con Él. Tiene que vivir constantemente por el Espíritu. Y como resultado dejaban de ser llenos del Espíritu. Con respecto a la diferencia entre mantener la plenitud y el ser lleno del Espíritu, debe notarse lo siguiente. Primero, a los creyentes que mantienen la plenitud del Espíritu los caracteriza la constancia que resulta de mantenerse llenos del Espíritu y que los capacita para ministrar en el poder del Espíritu Santo y para hablar bajo la inspiración profética según el Espíritu los faculta para hacerlo. Se emplea la expresión lleno del Espíritu para indicar que la recepción del bautismo, o sea, la que se recibe, recepción significa recibir, en el Espíritu Santo.
La capacitación de un creyente o creyentes en una ocasión específica bajo el impulso del Espíritu Santo. Y un ministerio profético general bajo la inspiración o unción del Espíritu Santo sin especificar la duración de ese ministerio. Después de la recepción inicial del bautismo en el Espíritu, se puede describir a las personas que viven constantemente por el Espíritu, dando muerte a las obras de la carne. Eso solamente se puede lograr por el Espíritu. Como llenos del Espíritu Santo, es decir, que mantienen la plenitud del Espíritu Santo, los 7 varones, sobre todo Esteban y Bernabé, además los que mantienen la plenitud del Espíritu, pueden ser nuevamente llenos del Espíritu para un propósito o tarea particular, en especial una capacitación divina para hablar bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron estos hombres? Ellos fueron encomendados para un trabajo, pero resultaron, hermano, que ellos fueron muy usados por el Señor, al menos Esteban, en esta ocasión, ¿sí? Porque Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era personas que oraban. Tenían que, fíjense bien, dice aquí el verso 3, busquen pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que tenían que tener un buen testimonio. ¿En dónde? ¿Y cómo? Donde quiera. ¿Y cómo? ¿Cómo es ese buen testimonio? Pues con sus hechos. Sí. ¿Qué había en ellos que los hacía tener un buen testimonio? El Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y los demás que veían? Pues al Espíritu Santo. La buena conducta. De ellos, sí. En ellos se conducían prudentemente. Sí, había manifestación de su vida en el Señor, ¿sí? Entonces, estos los presentaron a los apóstoles. Y orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, dice el 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Si eran multitudes, se multiplicaron grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así. Aleluya. No basta únicamente el bautismo en el Espíritu Santo para ser un líder cristiano eficiente. Los dirigentes de la iglesia deben dedicarse constantemente a la oración y a la predicación de la palabra. El verbo traducido persistiremos, que es en griego proscartereo, denota una constante y resuelta fidelidad y un dar de mucho tiempo a cierto curso de acción. Los apóstoles estaban convencidos de que la oración y el ministerio de la palabra eran la obra máxima de los dirigentes cristianos, los que dirigen, pues, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo estaba este hombre? Lleno de gracia. Es un carisma del Espíritu Santo, hermano. Y de poder, y se manifestó ese poder, hermano. ¿Sí? Entonces, sigamos adelante. Pasemos ahí en el capítulo 16 del mismo Hechos. Capítulo 16, verso 1 al 5. Aleluya. Adelante, hermano. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y Aumentaban. aumentaban en número cada día. Aleluya. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Aquí empieza a ver por primera vez a un discípulo. ¿Quién era? Timoteo. Timoteo. ¿Y qué decían los demás de Timoteo? ¿Qué decían los hermanos y los demás de Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Cómo era? Era de buen testimonio. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban ahí, en Listra y en Iconio. Yo te pregunto una cosa, hermano. ¿Qué habla la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Estás dando buen testimonio al mundo de tu fe en Cristo? Nos debe de preocupar eso. Amén. Nos debe de preocupar eso, hermano. ¿Sí? Porque fíjate, la gente, los mismos hermanos daban. Él era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, aunque era un matrimonio mixto. Sin embargo, Timoteo fue uno de los más cercanos colaboradores que Pablo tenía. Es más, era el único que tenía la misma vocación que Pablo. Muchos colaboradores tenía Pablo, pero dijo: a ninguno tengo como tú, que se interesa por las cosas de Dios. Tú y yo tenemos que interesarnos por las cosas de Dios. Gloria a Dios. No decir yo creo, sino que hacerlo. Porque no basta con que hables. No. Tienes que hacer la palabra. Amén. Entonces, Gloria a Dios. la pregunta se queda en el aire. ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Qué testimonio estás dando al mundo? ¿Están viendo a Jesucristo en ti? ¿Están viendo una persona diferente, cambiada por el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que estás mostrándole al mundo? Sigamos adelante. En 1 Timoteo capítulo 3, Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Adelante. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hasta el 7. No un neófito. No un neófito. No un neófito. No sé qué. No sea. Se perdió. Pues sí. El 6. Ayúdale. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aleluya. Sí, ciertamente, hermano, este pasaje está hablando sobre los líderes, pero también habla sobre los demás, sí, que no son líderes, sí, porque dice que todo candidato a obispo debe ser irreprensible. Irreprensible es que no tiene reproche por el cual lo acusen, que literalmente significa persona de la que no se debe apoderar o asir. Eso califica una conducta comprobada sin tacha en la vida conyugal, familiar, social o de negocios. A ningún obispo o pastor se le debiera poder acusar con justificación de inmoralidad o acción alguna que sea reprochable. Más bien debe tener una reputación intachable delante de los de adentro y fuera de la iglesia.
por no haber manchado su vida cristiana con pecados graves ni inmoralidad habitual o incidental. Por lo tanto, puede sentar un ejemplo para todos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios? Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, ¿sí? Fíjate lo que dice en el 6 y el 7. No se debe poner a una persona ignorante, o sea, habla de un neófito, una persona que no sabe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto ha pasado mucho por ahí. También es necesario que tenga buen testimonio de ¿quiénes? Afuera De los de afuera. ¿Afuera de dónde? de la iglesia. De la iglesia, en el mundo. ¿Para qué? Cuando una persona no tiene buen testimonio de los de afuera, por eso estamos hablando que no solamente de los líderes, sino a cualquier hijo de Dios, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿sí? Cuando cae en descrédito y en lazo del diablo, trae vituperio al cuerpo de Cristo por no tener buen testimonio, Así es. ¿sí? El nombre de Cristo es blasfemado entre los que no conocen al Señor, ¿sí? Empiezan a insultar a aquella persona que tiene mal testimonio, ¿sí? Del obispo o candidato a obispo deben hablar bien dos grupos: los de adentro, es decir, los miembros de la iglesia, y los de afuera de la iglesia. Debe haber llevado siempre una vida piadosa que armonice con el evangelio de Cristo, pues están representando al Rey. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y de ahí, hermano, de ahí viene la responsabilidad de tener un buen testimonio en el mundo, Amén. ¿sí? Porque no eres cualquier cosa. Decía alguien por ahí, no eres un hijo de vecino, eres hijo del Dios Altísimo. Amén. ¿Sí? Aleluya. Entonces tienes que representar fielmente a aquel te tomó como que te tomó por hijo, por hija, ¿sí? Caminar dignos de hijos de un rey, dándole honor al Señor y dándole toda la gloria y toda la alabanza, ¿sí? Porque Dios es digno de que le sirvamos con fidelidad, que le sirvamos con amor, Amén. que le sirvamos con lealtad, con fidelidad, no trayendo vituperio al cuerpo de Cristo por causa de tu desobediencia o de rebeldía. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver ahí en el capítulo, ahí mismo 3, verso 8 al 13, ahí mismo, habla también de 8:13. Los diáconos, ahí mismo, 3:8. 3:8. 3:8 de Sí, de Amén. primer, sí, adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe Con limpia. me perdí. Se te con perdí. limpia conciencia. Con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Hasta ahí. Ahí, bueno. Siervo, diáconos, diácono en griego es diáconos, significa siervo. Una de sus funciones en la iglesia del Nuevo Testamento se indica en Hechos 6:1, que acabamos de leer. Debían ayudar a los pastores en la administración de los asuntos temporales y materiales de la iglesia para que estos tuvieran tiempo para dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Los requisitos espirituales de los diáconos son esencialmente los mismos que los de los pastores. Aleluya. ¿Cómo deben de ser? Honestos.
de verdad, vuelvo a decir otra vez, se requiere que en los púlpitos, hermano, haya gente honrada, porque la Biblia lo dice. Amén. Es necesario que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea, a nada de vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén, aleluya. Y estos también, oye, y eso es lo que muchas veces no se hace, también sean sometidos a prueba primero. Y una vez que pasen a prueba, entonces ponerlos como diáconos. Amén. Y entonces ejerzan el diaconado después de que pasen la prueba, si son irreprensibles. ¿Y qué habla de las mujeres? ¿Cómo deben de ser? Honestas. ¿Qué significa honestidad? Lo mismo que los hombres, que sean honestas, No digan mentiras. no calumniadoras. ¿Qué es calumniar? Que saquen Chismorrear, hablar Sí. cosas en acusaciones de De otras personas, otra persona. ¿sí? Calumniándolas, sino sobrias, fieles en todo. ¿En qué? en todo. ¿En qué y en qué será todo? En asistir a las reuniones, en muchas cosas, ¿sí? Los diáconos ser maridos de una sola mujer y que viven sus hijos y sus hijas, sus casas. ¿Y saben qué? Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 5. Hebreos 11. Amén. A ver, 1 al qué? 1 al 5. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Vemos un testimonio, hermano, un testimonio de que habla la Escritura de los antiguos. ¿Por qué alcanzar un buen testimonio? Por la fe. Porque por la fe alcanzaron un buen testimonio los de antes, los que nos precedieron. ¿Sí? Y también por la misma fe entendemos que el universo fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Él habló y dijo, hágase la luz. Y fue la luz, y así empezó la creación. Amén. Por fe lo creemos, hermano. Amén. Por fe lo creemos, ¿sí? De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos, Amén, de lo que no se aleluya, veía. gloria a Arriba. Dios. Pero sí lo crees por eso, hermano. Alguien te puede decir, pues muéstrame a Dios. Y yo te muestro a Dios y me muestras el color del viento. Pues sí. Entonces no lo pueden hacer, porque Dios es como el viento, Dios es espíritu. Amén. Y nadie jamás ha visto a Dios. Aleluya. Entonces dice, habla de la fe de los patriarcas. Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ¿qué? De que era justo. De que era justo. ¿Y quién dio testimonio aparte? Dios. Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas. Para que Dios dé testimonio de las ofrendas, es que le hayas agradado a Dios primero, hermano. Amén. Para que Él esté agradado de tus ofrendas. ¿Sí? ¿Qué es lo que le ofrece a Dios? Amén. ¿Qué es lo que traes en ofrenda? Corazón contrito y humillado. Así es. Traes ofrenda de alabanza. Traes ofrenda de adoración. Traes ofrenda de fidelidad, de lealtad. Una ofrenda de amor al Señor. Amén.
¿qué es ofrenda? ¿Qué traes la ofrenda hoy? Y si fíjate que Dios dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún Abel aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto, lo trasladó el Señor para no ver muerte y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Pero antes de que fuera trasladado, ¿qué pasa? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un día quizá yo no estemos aquí, pero tenemos que dejar, hermano, un buen testimonio. Amén. Amén. Gloria a Que Dios. no se diga de ti que le fallaste a Dios. Que no se diga de ti que fuiste un mal ejemplo para tu familia o para la congregación. Así es. Que se hable bien de ti y Dios mismo te va a recibir en gloria cuando hayas hecho lo correcto aquí y entres al lugar de reposo, a las mansiones eternas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que te diga, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos agradar a Dios, hermano. Amén. Debemos de agradar a Dios. Tercera de Juan, así nos vemos en este libro, ¿verdad? Tercera de Juan 1:6. Amén. Adelante, hermano. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Hasta ahí? A ver, este es el 5, ¿verdad? No, el 6. Desde el 5 vamos a ver el 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aleluya. Ahí. ¿Qué tuvo este Gallo? Así se llamaba este hombre. Sí. Era un colaborador de Pablo. Sí, y era anciano. El anciano Agallo, el anciano Juan Agallo, ¿sí? Decía que él tenía buen testimonio. Gallo tenía buen testimonio porque elogiaron la hospitalidad de este hombre. Fielmente, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún siervo a los hermanos, especialmente a los desconocidos. servicio. Cuando tú haces un servicio, cuando tú te conduces con solicitud con algún hermano, eso es que Dios está honrando, hermano. Tú honras a los que honran. Amén. Dios Aleluya. honra a los que le honran. Entonces tú le haces un servicio a los hermanos y adquieres un buen testimonio. Dice, los cuales, los hermanos, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, de cómo los trató, ¿verdad? Sí. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen, ¿qué? Su viaje. Su viaje, bien. Juan elogia a Gallo por un aspecto particular de su andar en la verdad, es decir, que ha sido fiel en la ayuda a los misioneros y viajeros, y les ha proporcionado alojamiento, alimento, dinero y cualquier otra cosa que necesitaran para su trabajo. Su entrega a la causa misionera de Cristo era tan sobresaliente que los misioneros se la habían mencionado a Juan. Gallo trató a sus predicadores del Evangelio de esa manera por el amor que les tenía a ellos, al Evangelio y a los incrédulos. O sea, amor por todos lados. Amén. ¿Sí? Amor a los hermanos, al Evangelio, que es la palabra de Dios, y también a los incrédulos. Aleluya. Veamos en el verso 12, 1:12. ¿Qué dice? Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No solamente daban testimonio de este hombre, de Demetrio, ¿sí? Sino que aún la verdad misma. O sea que no había
no había reproche en Demetrio, era irreprensible. Todos daban testimonio de Demetrio. Y también nosotros, hablando Juan, también nosotros damos testimonio. Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero, porque eran apóstoles, ¿verdad? Y saben que la palabra del apóstol era firme, porque eran gente entregada a Dios, con muchas pruebas irrefutables de que ellos caminaban delante de Dios en integridad, en verdad y en justicia, ¿sí? Y no tenían nada de qué avergonzarse. Así Aleluya. es. Gloria a Dios. Vamos a ver una última cita, hermanos, 2 de Corintios. Un poco atrás. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. Amén. Adelante, hermano. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Hasta ahí. Entonces, hermano, fíjate bien, aquí ya concluimos esto y resumimos este estudio. ¿Cuáles son las cartas de Cristo? Nosotros somos las cartas de Cristo, hermano. Así es. Fíjate bien. No dice, somos ministros del nuevo pacto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo. No hay necesidad que nos recomendemos nosotros mismos. No hay necesidad de recibir cartas de otra persona, de modo de comportamiento, o sea, de cómo te comportas. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de vosotros. ¿Por qué? Porque nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nota, buen testimonio. Cartas, expedidas ¿por quién? Cristo. Por Cristo. Sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Pablo enseñaba, ¿sí? Y era que Pablo expedía la carta, pero era de Cristo. Y cuando Cristo lo hace, esa carta no va con tinta, la letra, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿En dónde escribe el Señor? Ya no escribiré más mi ley en las tablas de piedra, sino en las tablas de tu corazón, y en tu mente las escribiré. ¿Sí? Gloria a Dios. Bajo el nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo escribe la ley de Dios, no en tablas de piedra como en el Sinaí, sino en tablas de corazones humanos. Los creyentes tienen la ley de Dios en el corazón y mediante el poder del Espíritu son capaces de obedecerla. Amén. Esa ley interna consta del amor a Dios y a los demás. Amén, aleluya. Las Gloria a cartas de Dios. Cristo. Aleluya. Ahora, ¿sabes cuáles son las cartas de Cristo? Nosotros somos. Nosotros somos las cartas de Cristo. Amén. Gloria Y a esas Dios. cartas las puede leer todas las personas. Así es. ¿Cómo? Cómo te conduces, Ajá, sí, así cómo es. te comportas, Sí. cómo hablas, cómo tratas a los demás. ¿Cuál es tu plática, tu diálogo con los demás? ¿Es brusco? ¿Es amable? ¿Es despreciativo? ¿Es humilde? ¿Tu trato con los demás? Eres carta leída por todos los hombres, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Espero que te sirva esto, hermano. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Amén.